Bueno. Bueno, entonces este es nuestro segundo encuentro del curso Pensamiento Administrativo, donde vamos a hablar como precisamente de las distintas escuelas del pensamiento administrativo. Voy a colocar una presentación, ahí se ve mucho mejor, ¿verdad? Claro que sí, profe. En el momento en que no me escuche, me avisa. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, entonces el segundo encuentro tiene como objetivo socializar esos principios de las diferentes escuelas del pensamiento administrativo. Entonces, la agenda de este encuentro, primero el mensaje de bienvenida, vamos a hablar de los principios de las escuelas, del pensamiento administrativo, vamos a explicar la tarea que en el momento esté abierta, habilitada, y dudas, inquietudes para el final. Bueno, bienvenidos a la segunda web conferencia del curso Pensamiento Administrativo. Les habla la docente Nolvi Cecilia Negrete. Bueno, vamos a hablar de estas escuelas del pensamiento administrativo. Nosotros estamos viendo esta materia, esta asignatura que nosotros acá en la UNAD le llamamos curso académico, denominado pensamiento administrativo, ¿verdad? Donde el propósito fundamental de este curso es mostrarle al estudiante o que el estudiante comprenda cómo esa evolución que ha tenido el pensamiento administrativo desde que la administración es considerada como ciencia, ¿sí? Desde que salen las primeras escuelas. Entonces aquí vamos a ver cuáles son esas escuelas que surgieron por allá desde el año 1903, ¿sí? Y vamos a ir como viendo como una línea de tiempo prácticamente, y vamos como a analizar cuáles fueron esos postulados que determinó cada autor de estas escuelas, ¿sí? Y que aún esos postulados siguen vigentes en la administración de hoy. ¿Sí? Cuando hablamos de la evolución del pensamiento administrativo, precisamente nos trasladamos, ¿verdad? A analizar todos estos principios de las escuelas, los cuales fueron, digamos, surgieron en épocas diferentes, ¿sí? Donde en cada época había unos acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, ¿verdad? Que afectaban de alguna manera las empresas de esas épocas, ¿sí? Y los autores en sus, digamos, indagaciones, en sus experimentos, en sus estudios, determinaban una serie de, de principios con los cuales se podían administrar las empresas y para que ellas fueran eficientes y eficaces, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, ahora nos vamos a dar cuenta que cada una de estas escuelas surgió en una época diferente y, oh sorpresa, que aún se aplican esos principios hoy día, se aplican en las empresas de hoy. Entonces empezamos con la escuela científica. Esta escuela surgió en el año 1903 en Estados Unidos. Su principal autor fue Frederick Wilson Taylor. Su énfasis fue dado hacia las tareas. Cuando hablamos de énfasis, es como hacia dónde se orientó este autor, Frederick Wilson Taylor, hacia dónde se orientó, hacia qué área de la empresa se orientó, buscando siempre la eficiencia y la eficacia. Las tareas hacen referencia al área productiva, al área de producción de una empresa. Entonces, el enfoque de Frederick Wilson Taylor, él dijo, ciencia en vez de empirismo, ¿sí? Ya ahí empezó a darse como que los primeros pasos del estudio de la administración como ciencia. ¿Sí? Él habló también de la cooperación y no el individualismo. Habló del rendimiento máximo en lugar de una producción reducida. Estos son los principios, ¿cierto? Los principios de esta escuela científica, que también se le conoce como principios del Taylorismo. Entonces, veamos algunos. Dentro de los principios que estableció Taylor, él habló del estudio y sistematización de los conocimientos,
Habló de la selección científica del trabajador, eso se hace hoy en día. Se selecciona de manera científica a los empleados de una empresa de acuerdo a su perfil, ¿cierto? Habló de adiestramiento, de capacitación, habló de supervisión especializada. Si nos damos cuenta, hoy en día las empresas, sobre todo del área de producción, establecen una supervisión o un control de calidad, en fin, ¿cierto? Habló de los estudios de tiempos y movimientos, haciendo referencia a hacer un análisis de cuánto puede demorar un empleado en producir X o Y producto. Eso se hace hoy en día. Y miren que esto surgió en el año 1903, se dio por allá en el año, casi en el siglo pasado, y esto se aplica hoy en día en las organizaciones. Pasamos a la escuela clásica. La escuela clásica surgió ya en el año 1916, su origen en Francia, o surgió en Francia. Su principal autor fue Henry Fayol, enfatizó en la estructura de la empresa, el enfoque. Henry Fayol habló del proceso administrativo, habló de las áreas funcionales de una empresa, habló de los principios administrativos, ¿sí? Se enfatiza en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir la eficiencia. Ay, se ruido. Aquí tenemos los principios de la escuela clásica. Entre estos principios se encuentran el principio de división del trabajo, el principio de autoridad, la disciplina, unidad de mando, unidad de dirección. Por ejemplo, uno de los principios más destacados de esta escuela es la unidad de mando. ¿A qué hace referencia la unidad de mando, César? A que, digamos, y esto es como lo aplican los militares, la estructura organización militar lo aplica. La unidad de mando hace referencia a que un subordinado no puede tener más de 2 jefes porque después no va a tener a quien atender, ¿sí? Un empleado debe tener un solo jefe. Ya, eso lo determinó Henry Fayol allá en el año 1916 en la escuela clásica. Tenemos otra escuela, bueno, aquí siguen los principios de la escuela clásica. Estos principios se conocen como los 14 principios de Fayol, que son jerarquía, orden, bueno, siguen los principios de esta escuela. Y nos ponemos a ver y analizar que estos principios los determinó Fayol, Henry Fayol, por allá en el año 1916, y si comparamos hoy día en las empresas, se aplican todos estos principios, porque en una empresa, digamos, ahí se cumple el principio de jerarquía, porque hay lo que es Gerentes, exactamente lo que llama uno los niveles de mando, niveles ¿cierto? de mundo, ok, sí. El gerente, los mandos medios o subgerentes, los supervisores. ¿Listo? Okay. Toda empresa debe tener un orden, hay unas leyes, unas normas, se habla de equidad, estabilidad del personal, ¿ya? Entonces, todos estos principios, lo que digo yo es que a pesar que surgieron ya hace años, si nos ponemos a analizar y comparar con lo que hacen hoy las organizaciones, son aplicables, ¿cierto? Pasemos a otra escuela también importante, que es la escuela burocrática. Esta escuela se dio en el año 1940. Su principal autor fue Maximiliano Weber. ¿Sí? Su énfasis estaba basado en la estructura. ¿Pero qué es la estructura? El organigrama de la empresa. Su enfoque estaba dirigido en maximizar la eficiencia en la organización a través de estandarización del desempeño de los trabajadores. O sea, cuando hablamos de estandarizar cargos, se refiere a como tener, César, a ver, y le explico. Cuando hablamos de estandarizar, es como tener ya un documento, digamos, una guía de qué se hace en ese trabajo, ¿sí? Ya ese cargo está O tener, estandarizado, tener como un esquema de lo que se va a de lo que realizar se de va, ahí para arriba. exacto, ¿sí? Entonces, esta escuela
de burocrática surgió en el año 1940, por allá después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con esta escuela, digamos, que se empezaron a dar las grandes migraciones, la gente campesina se iba hacia las ciudades, empezaron las ciudades a crecer, empezaron las empresas a crecer, ¿verdad? Y había que buscar una forma también de administrar toda esa cantidad de gente. Y en la burocracia se habla mucho de autoridad, de poder, ¿sí? Entonces, fue también, o sea, aquí se aplicó mucho el tema de tratar de gobernar bajo la autoridad, ¿sí? Fue lo que se aplicó aquí debido a la gran cantidad de gente que había y había que buscar que las empresas fueran eficientes y eficaces, ¿verdad? Yo en mi, Entonces, yo en ajá, mi sí, tarea, en mi trabajo también puse lo que era el sinónimo de poder, lo que usted estaba mencionando, de que en cuanto al sinónimo de poder, él tenía lo que era la legitimación, que era la capacidad de justificar, ¿cierto? De pronto el criterio para recompensar a los que cumplen los que sus cumplían, reglas o sí, castigar a los que no. sí, sí, en esta época, digamos, se daba mucho eso, ¿sí? De gobernar, hay veces con castigo, y que eso prevaleció por muchos años. Y aún de pronto se encuentran empresas donde quieren Todavía lograr que la no, gente haga o se cumpla la autoridad, imponiendo a veces miedo o castigo. más que todo hoy en día se ve lo del miedo. Por ejemplo, he visto en muchas empresas cuando estaba afuera de lo que dicen, bueno, este es el pago, esto va a ser así, y si no les gusta, pues hay una fila india, por decirlo así, que se usa Esperando allá afuera. esperando allá Eh, afuera, usted sí, verá. Entonces, sí, a sí, la o sea, de necesidad de pronto, uno, exacto, y aún eso se ve en muchas industrias, muchas empresas. De pronto, hoy en día se habla de que, digamos, se está preocupando o las empresas se preocupan por el bienestar del trabajador y por captar y por preservar al buen trabajador o al buen recurso humano, pero, pero hay veces también aún se ve esas, estas leyes que se aplicaban anteriormente. sí, Veamos los principios de Max Weber. Él habló de racionalidad del trabajo, habló de precisión en las definiciones de cargos, o sea, definir quién hace qué. Habló de la rapidez en las decisiones, uniformidad de rutinas y procedimientos, reglamentación de normas específicas, reducción de conflictos entre las personas, la subordinación que forma parte también de la jerarquía o de la estructura jerárquica. Habló de confiabilidad por las reglas y normas conocidas por toda la empresa. Esta escuela burocrática también se caracteriza mucho por eso, porque se establecían normas y leyes, ¿sí? Y que se tenían que cumplir al pie de la letra, así incluso no dieran resultado. Y es que lo burocrático se conoce también como por eso, como mucha tramitología. De pronto hoy en día sí, decimos, en las empresas del Estado hay mucha burocracia, pero es refiriéndonos a la cantidad de trámites que hay que hacer para dar solución a un problema, ¿sí? Y que se siguen cumpliendo normas y leyes, así no sean como efectivas o no sean apropiadas. Pero esta cantidad de leyes y normas se aplicó en esta escuela burocrática y en esa época de 1940, dado a la gran cantidad de gente que había, dado al crecimiento de las empresas, y había que buscar la forma de que las empresas fuesen productivas, ¿sí? De que la gente funcionara, de que la gente hiciera caso o de que la autoridad se cumpliera. Bueno, pasamos entonces ahora a otra escuela también estructuralista. Esta escuela también su principal autor fue Max Weber y se dice que esta escuela es un desdoblamiento de la pasada, de la burocrática. También hay eso, también hay que
analizarlo. Mira que estas escuelas van surgiendo en años y épocas diferentes, ¿verdad? Y en cada Sí. época había un acontecimiento social, ¿sí? Había algo que, que, que las empresas tenían como que adaptarse a esos cambios que se iban dando, y tenían que buscar las formas de administrar. Entonces, ya en 1950, cuando surge esta escuela estructuralista, que es por el mismo autor Max Weber, ya empiezan a incluirle o se empiezan a interesar por el factor humano o por la parte humana de la empresa, ¿sí? Entonces ya aquí dicen que es un desdoblamiento, que ya se ven las organizaciones, las empresas como unas unidades grandes y complejas, donde interactúan muchas personas que comparten algunos de los objetivos de la empresa. Los principios de esta escuela se analizaban ya los grupos formales e informales en la organización, haciendo referencia cuáles son esos grupos formales e informales en la empresa. O sea, las empresas crecieron, ¿cierto? Debido a las migraciones. Y también se dio como la clasificación de las empresas grandes, medianas, pequeñas. Las empresas crecen y ya los trabajadores dentro de la empresa empiezan a conformarse en grupos informales. ¿Cuál es el grupo informal? Ese que, por ejemplo, traído a la fecha de hoy, en los grupos informales son esos que se agrupan: el grupo de fútbol, el grupo de danza de la empresa, el grupo, bueno, el grupo que juega bolos. Y yo también, ¿no? Exacto. Empiezan a conformarse grupos de empleados por afinidad, en fin. Pero, y los grupos informales en la organización, perdón, los formales, esos son los informales. Los formales en la organización ya es el grupo que está constituido: el departamento de producción, los de marketing, los de financiera. Ese es el grupo formal como tal. Entonces, debido a la cantidad de gente que había ya en las empresas, se empiezan a diferenciar esos grupos, lo que es formal y lo que es informal. Se habla de las posiciones más bajas y altas de la organización, se habla de recompensas sociales y materiales y lo que motiva al trabajador. Mira que ya aquí se empieza a hablar ya se tiene en cuenta al ser humano como factor importante en la empresa. También se estudian los diferentes tipos de empresas y se clasifican. También en esta escuela estructuralista se habla de la apropiación de los fundamentos de las teorías de las relaciones humanas. Aquí se le empezó a dar Más una importancia importancia al factor humano en al la ser humano. organización, al ser humano. Porque si te fijas anteriormente, entonces no, Todo las era empresas, como materia prima, gane, pero producción, entonces la exacto, producción es correcta. perfecto, así es. Bueno, pasemos a otra escuela. Permíteme un momentico, voy a buscar agüita porque esta gripa me tiene un momento. Sí. Bueno, voy a quitarme el tapaboca de pronto para que se escuche un poquito más claro. Bueno, seguimos entonces, César, mira que estamos como haciendo ese recorrido, ¿cierto? Como una Viendo línea de tiempo. como una línea de tiempo, una evolución. Y la idea es de este curso, Pensamiento Administrativo, bueno, analizar De dónde proviene, cómo proviene, cuáles cambios ha tenido hasta perfecto, el siglo XXI. de dónde proviene cada una de estas escuelas. Bueno, seguimos con otra escuela también muy importante, que es la escuela neoclásica. Mira que nosotros hablamos de la escuela clásica en 1916. Lo neoclásico, esto es, tomaron los postulados de la escuela clásica de Henry Fayol y ya lo trajeron al año 1954, con modificaciones. Aquí intervinieron los autores Peter Drucker,
Ernest Daly, Harold Kuhn, Cyril O'Donnell, entre otros autores. Ellos enfatizaron en la estructura de la empresa, conociendo la estructura como el organigrama. Los neoclásicos definen la administración como una técnica social básica, se estudian las ventajas y desventajas de la centralización versus descentralización, enfatizaron en las funciones del administrador. Entonces, entre los principios de esta escuela neoclásica tenemos el eclecticismo dentro de la teoría o dentro de la escuela, ya que incluyen los principios de casi todas las teorías. El eclecticismo hace referencia a tomar lo bueno de las teorías pasadas, ¿sí? Y aplicarlo en el año en que surgió esta escuela. O sea, tomar todo lo que ellos consideraron bueno de las escuelas, sobre todo la escuela neoclásica. Los neoclásicos entraron en la búsqueda de resultados concretos a través de la práctica de la administración. Se habló del proceso administrativo, que es planeación, organización, dirección y control, ¿sí? Y eso es lo que es administración. Si a mí me preguntan, ¿qué es la administración para usted? Yo digo, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Este proceso administrativo ya había hablado de él, de este proceso, lo había hablado Henry Fayol en su escuela clásica. Luego lo retoman los neoclásicos, los autores neoclásicos, y dicen que el proceso administrativo es el proceso de administrar. Los neoclásicos enfatizaron en la búsqueda de objetivos y resultados de la organización. Hay uno de los autores, Peter Drucker, que él tiene un libro que se llama Administración por Objetivo, y es precisamente haciendo alusión a lo que estos autores neoclásicos, digamos, a lo que se enfocaron ellos, y era la búsqueda por objetivos. Y hay un libro que se llama así, La Administración por Objetivos. Bueno, pasamos a las escuelas de ya que tienen el componente del factor humano, ¿verdad? Tenemos la escuela de las relaciones humanas. Esta escuela fue una de las que más me llamó la atención. Sí, para mí son las escuelas como más bonitas, digamos, porque es que, yo digo, César, una empresa, si no tiene personas, lógicamente no funcionan, ¿cierto? No funciona para nada. Aunque hoy en día, como van las cosas, que estamos hablando de la inteligencia artificial, que estamos hablando de robots para digamos... los humanoides, que se llaman los ahora. humanoides, para realizar ciertas funciones. Esperemos que no nos reemplacen totalmente, Dios santo, pero bueno. Entonces, ya en el año 1927 entra Elton Mayo. Él hace un experimento que le llaman los experimentos de Hawthorne, donde él determina a través de estos experimentos que los seres humanos, los trabajadores, funcionan y son productivos de acuerdo a los ambientes y a las situaciones que vivan en su empresa, ¿no? Y hay unos factores motivacionales que afectan la productividad del ser humano y que un administrador debe estar atento y conocer las necesidades del ser humano, ¿cierto? Entonces, los principios de esta escuela, sobre todo su autor Elton Mayo, empezaron a analizar los problemas de la empresa desde el punto de vista psicológico y sociológico. Otro de los autores, Edward Ted, él dijo que cada jefe debe ser un líder, un agente moral y un símbolo de la democracia en la empresa. Y sí, eso es lo que quieren todos los trabajadores, que sus jefes sean líderes, ¿verdad? Que sus jefes sean agentes morales, que sus jefes se preocupen por motivarlos. Otra de las autoras, Mary Parker Fowler, estableció el principio de relación recíproca, que es el principio de comunicación directa, ¿verdad? Entre jefe, subordinado, que haya una relación recíproca. Que no haya como un temor de un empleado hacia su jefe. Porque recuerda que hay veces que hay empresas que uno dice, me toca decirle esto al jefe, pero
no sé cómo llegar, no pero sé. no sé cómo decirlo. Bueno, entonces ya aquí Mary Parker Fowler empezó como a hablar de esa relación recíproca, que haya una comunicación directa entre subordinados y jefes. También con esta escuela se habló de lo que es la motivación, el liderazgo, que forman parte de la productividad. ¿Sí? O sea, si un empleado, yo siempre digo, si un empleado está desmotivado, va a ser un empleado poco productivo, ¿cierto? No va a dar el 100%, como dice uno. Así es. Bueno, otra escuela también que enfatizaron en el área de la parte humana de la empresa fue la Escuela del Comportamiento Organizacional. Esta ya surgió en el año 1947. Sus autores fueron Abraham Maslow, Friedrich Herzberg, Douglas MacGregor. Enfatizaron en personas. Esta escuela estudió la forma de predecir la conducta de los individuos y los grupos. Busca resultados eficaces a través de estudio de individuos, los grupos y la estructura de la empresa. Por ejemplo, Abraham Maslow fue sociólogo que habló acerca de las necesidades humanas. Y él decía que las necesidades humanas o las necesidades del hombre estaban establecidas en una pirámide donde las necesidades básicas más fundamentales del hombre estaban en la parte inferior de la pirámide, ¿verdad? Y en la medida en que el hombre va satisfaciendo esa necesidad inferior, se va presentando otra de orden superior. ¿Y cuál es la necesidad más básica del hombre, del ser humano? La necesidad fisiológica, la necesidad de alimentarse, ¿cierto? La necesidad de un descanso, la necesidad de respirar. Inmediatamente surgen otras necesidades de orden superior, que es necesidad de seguridad, que ahí se encuentran las necesidades de sentirse seguro, protegido, como una vivienda, un empleo. Entonces, para el administrador de empresa, para ustedes como futuros administradores, ustedes deben comprender todas estas teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a administrar el recurso humano. O sea, un administrador administra recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿verdad? Recursos materiales, siendo uno de los más importantes para mí el recurso humano. Entonces, Recursos. ustedes, de ahí la importancia de que ustedes en el transcurso de su carrera van a ver materias como esta, como psicología, sociología, antropología, que estudian el comportamiento del ser humano como individuo y como sociedad, ¿sí? Entonces, mira, César, cómo a partir de estas escuelas se van desprendiendo muchas cosas, ¿no? Se van desprendiendo temas que ustedes más adelante van a estudiar y van a comprender mucho mejor. Pero ¿de dónde surge? Mira, desde el año 1947, estos autores, Abraham Maslow, Friedrich Herzberg, dijeron, hay que comprender la motivación del ser humano en la organización. No solamente es producir, 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 ¿sí? Una persona desmotivada no va a operar en su, digamos, óptimamente. Su Bueno, totalidad. sí. Entonces tenemos otras escuelas también. Bueno, los principios de la Escuela del Comportamiento Organizacional dicen que en la empresa se le da alta importancia a la motivación de las personas. Es importante que un administrador de empresa conozca las necesidades humanas para comprender el comportamiento de las personas. Según Abraham Maslow, las necesidades están organizadas en 5 niveles, lo que vimos ahorita. Los seres humanos son diferentes, asimismo sus necesidades también. Friedrich Herzberg hablaba de necesidades intrínsecas y necesidades extrínsecas o factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos. Douglas MacGregor habló de lo que se llama la teoría X y la teoría Y. La teoría X hace referencia a una administración dura, rígida, autocrítica, y la teoría Y hace énfasis a un estilo de administración abierto, dinámico, democrático. ¿Sí? Y actualmente hay empresas o jefes que aplican alguna de estas dos teorías en sus estilos de administración. Hay jefes que son abiertos, democráticos, dinámicos, mientras que hay otros jefes que quieren todavía administrar de una manera autocrática. A mí me gustaría ser un jefe del final que mencionó el primero. Claro,
burocrático, relacionista, darle Claro, oportunidad como al empleado, por decir, yo de pronto puedo decir, tengo la solución de X problema, pero me encantaría como tener la perspectiva de un empleado, venga, tenemos este problema, ¿qué crees tú que sea la solución? Pues eso como que anima al empleado a decir, me tienen confianza. claro. Sí, Bueno, más adelante nosotros vamos a ver una estrategia de administración que se llama el empowerment. Y el empowerment tiene que ver con esa parte que tú mencionas, César, y es como dar poder y dar confianza al trabajador para que él tome decisiones, para que él comparta sus ideas, para que él diga, debe ser por aquí, no por acá, ¿sí? Un empleado, cuando se siente que confían en él, es un empleado con digamos, sentido de pertenencia hacia la organización. Y es un empleado que va a ser leal a su empresa. Sigamos con la Escuela del Desarrollo Organizacional. Esta escuela ya es más reciente, surge en los años 1962 en Estados Unidos. Surge como un movimiento de varios científicos sociales como Carlos Rogers, Diamond, Lippitt, Watson, entre otros autores. ¿Sí? Su énfasis está ligado hacia las personas. Ya a diferencia de esta escuela del desarrollo organizacional, a diferencia de la escuela del comportamiento, aquí el desarrollo organizacional se preocupa ya no solo por conocer esa motivación del ser humano, sino también por desarrollar el ser humano dentro de la empresa. Hoy en día hay empresas que se preocupan por mandar a capacitación a sus trabajadores, ¿verdad? Por prepararlos, le dicen estudien, porque en la medida en que se presente la oportunidad vamos a tener en cuenta al trabajador para que pueda ocupar determinado cargo, ¿sí? Desarrollar, o sea, optimizar esas capacidades del trabajador para que avance en su empresa, ¿sí? De eso se trata esta escuela del desarrollo organizacional. También se dice que esta escuela del desarrollo organizacional se dice que es un cambio también, generar un cambio dentro de la organización. Muchas veces las empresas empiezan a decaer, los empleados están desmotivados, ¿sí? Y cuando se aplica el desarrollo organizacional es, bueno, vamos a mirar cuál es la causa raíz de ese problema y empezamos a, digamos, a generar esos cambios de la empresa, pero todo va ligado a que la persona se sienta comprometida con la organización y que la persona también cambie. Entonces, los principios de la Escuela del Desarrollo Organizacional, te menciono algunos. El estudio de la motivación pone en práctica un nuevo enfoque en la administración que ayudará a interpretar al hombre moderno y su comportamiento en las organizaciones actuales. El desarrollo organizacional es un proceso planeado para buscar cambios en las organizaciones. En la aplicación del desarrollo organizacional se utilizan conceptos de división del trabajo. Los individuos o trabajadores contribuyen a las organizaciones dependiendo del sistema de recompensa. Los autores del DO destacan dos tipos de empresas, unas mecanicistas que todavía están operando como antes, ¿sí? Y otras con un sistema orgánico, que son aquellas que aplican el desarrollo organizacional. Por ejemplo, César, se dice que hoy en día, por ejemplo, que Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, tiene dentro de su departamento, dentro de su empresa, el departamento de la felicidad, ¿sí? Eso se puede considerar como que la empresa Coca-Cola ha aplicado el desarrollo organizacional. Entonces, hay empresas así que, por ejemplo, aquí en nuestra universidad estamos montando el departamento de lactancia, donde la docente que tenga su bebé lactante chévere. pueda llegar a, digamos, con sus horas de lactancia, ¿verdad? Llegar el bebé que lo puedan traer y pueda aquí hacer su proceso de lactancia. Las empresas hoy en día se están preocupando por eso. Hay empresas que tienen como ese jardín o un espacio para cuidar a los Profe, niños, ¿sí? incluso cuando estoy acá en la celda y comienzo pues a retroalimentar a mí esto de la administración y el emprendimiento siempre me ha encantado. Y hay un proyecto en mi mente que está relacionado con esa parte. Darle la oportunidad a personas que son privadas de la libertad, que son madres, cabeza de hogar, que están en lactante
y que tienen el beneficio de pronto de casa por cárcel o una condicional, brindarle ese apoyo en la empresa donde yo esté y que el gobierno o el Estado pueda patrocinarme un proyecto como esto. Pero siempre me empeliculo, por decirlo así, pensando en algo como eso, ¿cierto? Sería algo como innovador y algo que humano, por decirlo así. Claro, claro, César, y ojalá y puedas como escribir tus proyectos, ¿sí? Escribir esos proyectos y que de pronto los puedas presentar más adelante. Mira que cuando yo estaba en Barranquilla, nosotros asistíamos a la cárcel El Bosque. Allí eh, los internos hicieron como un librito de cuentos. Me acuerdo tanto que el librito se llamaba Fuga de tinta. Entonces, como si haciendo relación a que, bueno, había fugas, había unos barrotes y la tinta se escapaba. Fugas de tinta y muy bien, o sea, claro, eso lo hicieron entre varios reclusos y y creo que ellos ganaron premio por sus libros de cuentos. Entonces sería bueno que escribieras todo eso que de pronto se te viene a la cabeza, escríbelo. Y Sí, en el yo tengo ahí, momento, yo tengo un cuadernito, es que tengo, pues, incluso, fíjese, profe, ayer algo que me impactó que no sabía, que la Universidad UNAD tiene una vicerrectora que hace parte de proyectos que todo estudiante tiene. Incluso voy a ver cómo averiguo eso bien para saber que le ayudan a los estudiantes a llevar a cabo ese proyecto, porque en realidad tengo dos proyectos que me llaman mucho la atención y quiero trabajar en alguno de ellos dos. Uno que es desde la perspectiva que a mí me gusta de la cocina y el otro que mi esposa hace, que es de la parte de la maquila. Y yo aquí en los talleres de maquila trabajé y también tengo conocimiento. Entonces quería como fusionar los conocimientos que tengo con mi esposa y llevarlo a un plan de desarrollo que me permita de pronto generar empleo. ay Entonces, César, ojalá y todo Dios eso se quiera. dé, sí. Sí, y cuando, por ejemplo, te sugiero cuando estén hay una docente líder de este proceso, creo que es la docente, ay, no me acuerdo el nombre de ella, para que para que puedan de pronto hablar con ella, Yo tengo el contacto. Ingrid Victoria Sarmiento, Ingrid, Victoria, ok. Ingrid Victoria Sarmiento. Ella está al frente de este proceso de educación con, con ustedes, entonces ella de pronto ya te podría dar como algo, unas ideas o digamos el proceso a seguir, ¿sí? Ok, me interesa. Muchas gracias, profe. Bueno, bien. Vamos entonces al curso. Vamos a ver cómo vamos. Este es el curso, ¿cierto? Vamos a ver la agenda, a ver qué han hecho, qué nos hace falta. Vamos bueno, hicimos la tarea 1, tarea 2 que tengo que calificarles. Esta tarea se robó el 26 de mayo, aunque sabemos que hay estudiantes que todavía pueden presentar la actividad, dado que presentan algunas limitaciones, ¿verdad?, para poder presentar las tareas a tiempo. Entonces, de pronto, cuando el estudiante vaya a escuchar este audio, los que no han presentado la tarea 2 la pueden hacer, lo pueden presentar. Vamos con la tarea 3 que ya cierra ahorita, el 7 de julio, no, perdón, todavía falta, el 7 de julio. Vamos a ver esta tarea. La tarea 3 vamos a verla. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste esta tarea. Entonces, abrió el 27 de mayo, cierra el 7 de julio. Vamos a ver, vamos a Esa abrir, quería ab- saber. sí, vamos a abrir la guía. Vamos aquí, por Es aquí, guía actividad 3. donde habla de la matemática, la escuela matemática, escuela de Esto. sistema. Bueno.
Entonces, aquí la guía 3 nos dice, voy a cerrar aquí para verla mucho mejor. Ya ahí se puede visualizar. Muy bien, Sí, perfectamente. listo, perfecto. Bueno, entonces la guía 3, que le llamamos tarea 3, clasificación y caracterización de las escuelas y nuevos enfoques, ¿sí? Vale 175 puntos, abrió el 27, cierra el 7 de julio, todavía tenemos aproximadamente un mes para el desarrollo. Su principal propósito es analizar las diversas escuelas del pensamiento administrativo, ya con énfasis en ambiente y tecnología, y los nuevos enfoques de la administración a través de la comparación de los principios de cada escuela y de los enfoques. Ahorita en la explicación vimos las escuelas con énfasis en personas, tareas y estructura. Estas tienen un ambiente, un énfasis diferente. ¿Cuáles son esas escuelas? ¿Cuáles son estos temas? Tenemos la escuela de la contingencia, de sistemas, escuela matemática de la administración, vamos a ver la teoría de la calidad total, teoría Z, vamos a ver la reingeniería, el benchmarking, el outsourcing, el empowerment. ¿Sí? Seguimos viendo otras escuelas, ya en esta unidad, otras escuelas con otro énfasis, y seguimos viendo algunas estrategias del pensamiento administrativo que han surgido también eh, en la medida en que el mundo cambia y evoluciona, ¿cierto? Entonces aquí deben de hacer, primero, a través de un cuadro sinóptico, debe clasificar las escuelas con énfasis en ambiente y tecnología. Estas escuelas son de sistemas, matemáticas, reingeniería, benchmarking, outsourcing, empowerment. ¿Verdad? De cada uno de estos temas debe decir el énfasis, el origen, o sea, en qué año se dio, en qué país, los principios, los autores y la aplicabilidad muy importante. Cómo se aplica hoy en día, por ejemplo, cómo se aplicaría los principios de la escuela de la contingencia, cómo se aplicarían los principios de la escuela de sistemas, la escuela matemática, cómo se aplicaría, y cada uno de los principales de cada tema estudiado. Cuando ya hablamos de características, hablamos de las particularidades principales de ese tema, ¿no? Ya no vamos a decir lo mismo que la escuela de sistemas, su autor fue Bombert and Lanfley, que sus principios son estos, no. Ya eh, más Sí, particulares, ¿sí? sí. Profe, ahí Dígame. se vuela la voz. Eso es algo que me Sí. llama, quería saber porque en la escuela, por ejemplo, ahí dice que debemos decir el énfasis, el origen y los principios, pero yo leyendo algunos de los materiales no me muestran los años ni cuándo surgió, incluso lo estaba buscando por Google, pues cuándo surgieron, en qué año, ¿cierto? Pero entonces usted ya me dice que en esta parte no lo haríamos como lo hicimos en las escuelas anteriores, ¿cierto? Sí. Yo les voy a mandar una presentación donde está esa información, ¿sí? Para que de pronto la complementen con lo que ustedes van a leer. Ok, perfecto. Y no, pero cuando ya van a hacer la infografía, César, o sea, Ah, a ok, ver, la infografía de no. pronto sí, la infografía no van a colocar que el año, que el autor, nada de eso. Ok, ok. En el cuadro sinóptico sí, por ejemplo, un cuadro sinóptico, a ver, y por ejemplo, si yo voy a hacer aquí un cuadro sinóptico, puedo insertar formas, si lo hago aquí con llavecitas, ¿sí? Acordémonos que un cuadro sinóptico es con llaves, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo escribir, eh, vamos a tratar de insertar un cuadro de texto.
A ver, dibujar cuadro de texto. De pronto aquí y le coloco aquí. Clasificación, así se puede llamar el cuadro. Clasificación de las escuelas y propuestas contemporáneas. Sí, bueno. Aquí entonces ya también empiezo a hablar de, perdón, de los otros temas. Voy colocando los otros temas, ¿sí? Entonces, primero aquí, escuela de la contingencia. Lo pueden hacer a mano también, ¿cierto? Aquí otro, tiene escuela de sistemas. Y de cada una, bueno, ya aquí entonces también saco otras llavecitas para decir de aquí de esta escuela, que esta escuela enfatizó en personas, el año, entonces ahí voy armando mi cuadro signótico. Ya este es lo que es el cuadro totalmente de lo que es El cuadro. el sinóptico, Entonces, el cuadro sí, sinóptico. Okay. porque en educación, César, digamos, primero, lógicamente, a través de estas herramientas o gráficos organizadores, llámese cuadro sinóptico, mapa conceptual, son herramientas de comprensión de texto. Entonces, esta clasificación me va a ayudar a comprender, ¿cierto? A comprender las escuelas, en qué enfatizó cada una, en qué año surgió, teniendo en cuenta que es muy importante el año en que surge, porque en ese año sucedían cosas especiales, acontecimientos que daban pie para crear, digamos, unos postulados y que fuesen aplicados para hacer que las empresas fueran eficientes y eficaces. ¿Sí? Entonces, bueno, yo clasifico mis escuelas, de cada una las comprendo, también la teoría Z, el benchmarking, todo eso, de cada una comprendo cuando surgió, qué se aplicaba con esa escuela, en fin. Luego voy a hacer una infografía. Cuando hablo de una infografía, la pueden hacer también, vamos a poner, la pueden hacer en PowerPoint. ¿Sí? Por ejemplo, un PowerPoint, yo hago un PowerPoint aquí, y aquí hablo de características de la escuela que vaya a escoger, la que más me guste. Características de la escuela matemática. Como la escuela matemática tiene que ver con, digamos, con números, estadísticas, ¿cierto? Ay, la bajé mucho. Bueno, entonces le coloco ya colores, le inserto imagen, hablo de la escuela, algunos datos. De pronto ya aquí no voy a decir que la escuela matemática surgió en el año tal y que su autor es tal, sino que coloco datos concretos, como por ejemplo, eh, esta escuela utiliza el cálculo y la lógica o la administración se apoya en esta escuela para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, voy a insertarle algo, voy a insertarle un dibujito. Empiezo a insertar ilustraciones o dibujos que tengan que ver con el tema, ¿sí? Y en una sola presentación puedo yo caracterizar eh, el tema, ¿sí? Puedo de forma mostrar e ilustrar el tema, ¿sí me hago entender? A ver si de pronto hay algo aquí Creo que sí, pero, que me por sirva para... ejemplo, estaba pensando yo, por ejemplo, cuando uno dice que, por ejemplo, en la escuela de la matemática una de las principales funciones de la administración eh, es el tema de las decisiones, ayudándose en información recopiladas de diferentes fuentes. Entonces Exacto, numéricas. Mira, ya uno buscaría de pronto imágenes que sean alusivos a lo que está uno haciendo, ¿no? Si es de pronto en la escuela de sistemas, que es como más fácil para mí,
podría yo pintar unos engranajes donde el sistema siempre está buscando conexiones con otros. Exacto, o sea, cuando hablamos allá, yo primero hago mi cuadro sinóptico, ¿cierto? Y en una presentación llamativa, ilustrada, ya digo con mis propias palabras en qué consiste esa escuela, con mis propias palabras y con dibujos. Ok. ¿Sí? Algo bien sencillo, pero que se entienda. Ya la escuela de las matemáticas o la administración se apoya en la escuela de la matemática a través del uso del cálculo y de los datos para la toma de decisiones. ¿Sí? A través de la escuela matemática de la administración se pueden, digamos, aplicar la estadística, la investigación de mercados, Investigación de operaciones, como investigación la de lógica, el operaciones. cálculo. Exacto. Entonces eso lo coloco en mi diapositiva, en mi infografía. Entonces, al Okay. final, vamos otra vez para la guía que aquí la tenemos abierta. Entonces dice, haga la infografía ilustrada con dibujos, donde caracteriza el tema que escogió. Luego, el trabajo final debe contener la portada, objetivos, ¿verdad? El cuadro Profe, sinóptico que hizo. perdón, en la tercer punto donde dice que hagamos lo de la infografía, ¿debe ser de cada una o puedo escoger dos, tres o tiene que ser todas en ellas? Con IMPEC, sí, uno solo. Nuevamente, César, que me estaban llamando aquí que para el tinto. Dime nuevamente. Sí, sí, profe. En el punto 3, perdón, estamos diciendo de que para cada una yo puedo escoger una sola de la que más me haya llamado la atención o dos para hacer una infografía o debo hacerlas con todas cada una. Bueno, aunque aquí dicen la guía con cada tema estudiado, pero yo diría una o dos temas, Sí, porque después se les hace muy extenso. Porque mira, son escuela de sistemas, contingencia, matemática, van 3 7, 8. temas, teoría Z, teoría de la calidad total, van 5, reingeniería, benchmarking, outsourcing, empowerment, van 9, no, uno o dos. Sí, porque de pronto yo lo estoy haciendo a mano y en dibujos creativos de cada una, que sería, por ejemplo, las características y el énfasis y el origen, los principios y el año que surgió. Esas sí las voy a especificar quizás a todas, pero en cuanto a la No, sí, a infografía, todas. La correcto, infografía, sí, exacto, una o dos. perfecto, Sí, profe. porque después se les hace muy extenso. Es más, Muchas gracias. voy a cambiar esta guía también para las próximas, porque aquí dice las características principales de cada tema estudiado. No, haga una infografía así bien bonita, ilustrada con el tema, dando ejemplo en lo posible, Perfecto. que se evidencie lógicamente que sí que comprendió el tema, porque usted puede decir, no, la escuela de la matemática se puede aplicar en investigación de mercado, en datos estadísticos, investigación de operaciones, ¿sí? Cosas así. Entonces, sí, uno Me o dos, parece. porque se les va a hacer muy, muy largo, después muy extenso. Entonces, el trabajo final contiene el cuadro sinóptico, ese sí explicando con todos los temas, la infografía o imagen, las conclusiones del trabajo y la bibliografía utilizada o estudiada. Que la bibliografía es la misma que aparece en la temática o los referentes bibliográficos que nosotros les proponemos acá en el aula. Sí, claro. Y ya ese sería el trabajo. Entonces, bueno, aquí en la guía está la rúbrica de evaluación, que prácticamente es el peso evaluativo de cada parte del trabajo. Eso es lo que nosotros utilizamos cuando vamos a calificar. Entonces, eso, César, no sé si entonces hasta acá, si hay preguntas. No, profe, todo muy claro, muy especificado, bien chévere. Eh, bien especificado ahí. Ya me quedara esa duda solamente de esa porque quería saber si podría escoger solamente una o dos temas que Sí, es el que más me ha uno o dos llamado la temas. atención.
Perfecto, perfecto, lo pueden Bien, hacer. Sí. bueno, profe. Bueno, entonces, bueno, César, gracias por haber participado. Esperemos que los demás compañeros tengan la oportunidad de escuchar el video. Voy a, una vez ahorita que cerremos esta web, voy a procurar pasar el video a YouTube para que sea más fácil para abrir para todos. Sí, Entonces, profe, ¿dónde puedo yo, por ejemplo, acudir a la docente que usted me recomendó, la profesora Ingrid Victoria? eh, yo creo que ella tendría contacto directo con Educativa, ¿sí? Ah, Y ok. sí, yo creo que de Hago el pronto puente con la educativa. exactamente, Perfecto, hacer el puente con perfecto. Educativa para ver si ella puede de Muy bien. pronto convocarlos o hacerles alguna reunión y escuchar de pronto las propuestas que cada uno de ustedes tenga. Igualmente, yo en la medida de lo posible voy a ver también si le hago llegar como el mensaje. Me parece muy bien, profe. Bueno, César, entonces eh, seguimos en contacto por los foros, por la mensajería del aula virtual, ¿sí? Yo sigo ahí pendiente. Me disculpan que estoy un poquito atrasada con la calificación de los estudiantes que mandaron a tiempo su tarea, tengo que calificarles, pero Sí, como estuve pues incapacitada por esta gripa, pero ya estoy otra vez recuperada, entonces me voy a poner al día para que de pronto sepan allí a los que no les he calificado. Y sí, al estamos pendientes de nuestro tercer encuentro, que sería el otro mes. 9 de julio, sí. Sí, Yo los tengo pendiente todos. Bueno, perfecto. profe, Muchas si gracias, César, por estar pendiente. si en algún caso de la tarea que yo le envié hay algo que podría de pronto cambiarle o modificarle, ya también me lo hace saber por el correo para yo hacerlo con mucho tiempo. Bueno, sí, señor. Bueno, Claro que profe, sí. Bueno, que esté Dios me muy la bien, bendiga, César. yo se Amén. mejore, se Igualmente. recupere. Sí, gracias. Bueno, que esté muy bien. Hasta Amén, luego. igual. Hasta luego.